Quiero dar la bienvenida a todos los presentes que nos acompañan hoy en esta charla virtual donde trataremos temas referidos a la sensibilización y prevención de la COVID-19. Quiero pedirles también a la población chalaca que está aquí con nosotros acompañándonos en este uso de material para que hagan extensivo, ¿no?, a sus familiares, vecinos, amigos y a todos ustedes que crean necesario que esta información que se les va a brindar sea de utilidad. Y quién no, en más en estos tiempos de pandemia, que queremos conocer más sobre la COVID, sobre sus variantes, sobre las enfermedades que acompañan a la COVID-19 y poderlas prevenir con tiempo para evitar daños severos. El gobierno regional del Callao, con la finalidad de generar espacios de sensibilización y reflexión sobre esta emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero a causa de este virus denominado COVID-19, el gobierno regional del Callao viene trabajando de manera articulada con el sector salud, haciendo esfuerzos y actividades y acciones para salvaguardar y prevenir la salud de toda la población chalaca frente a esta pandemia que atraviesa nuestro país. Es por ello que el gobierno regional del Callao lanza la actividad Acciones de sensibilización y prevención ante la COVID-19 en la provincia constitucional del Callao, Chalacos Saludables, con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio de la COVID-19 a través de la difusión de materiales, de la sensibilización, de la prevención sobre las normas destinadas a mantener el control de factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, asegurando de esta manera mantener nuestra salud y seguridad en el lugar de trabajo, en la casa, en los entornos sociales, etc. El gobierno regional del Callao les desea a todos los presentes que dicha información que se les brindará sea de utilidad para la preservación de la salud de cada uno de ustedes ante este fenómeno de pandemia que atravesamos todos, provocado por la COVID-19. Les cedo la palabra a la epidemióloga Amelia Mego para que nos explique y nos detalle sobre estas enfermedades y la forma de cómo prevenirlas antes de ocasionar daños que sean de lamentar. Con ustedes, la licenciada Amego. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les saluda la licenciada Amelia Mego Jara, enfermera especialista en epidemiología con una maestría en gestión y gerencia en salud. Trabajo en el Ministerio de Salud por más de 20 años en el área de salud ambiental, lo que referente a todo lo que es salud pública. El día de hoy vamos a hablar todo lo que es el COVID. Estamos en tiempos de COVID. Vamos a hablar, a toda la población del Callao. Vamos a explicar un poco cómo podemos abordar, cómo podemos seguir abordando el problema del COVID. Estamos viviendo una pandemia a consecuencia de una enfermedad respiratoria en la cual debemos saber qué es el COVID-19. Podemos ver que es una enfermedad viral que muy contagiosa, causada por un virus, SARS-CoV-2. Se piensa que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que expulsamos a través de la tos, a través de que en un momento que podemos hablar en voz alta, ¿no? Y que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda o al tocar una superficie con el virus. Y luego lleva las manos a la boca y la nariz, los ojos, pero esto es menos frecuente. Lo más frecuente es el contagio de persona a persona en cuanto al momento que la persona enferma con COVID, ¿no?,
tose directamente a menos de 1 metro de distancia de la otra persona. Es por eso que es muy importante conocer el comportamiento de la enfermedad y las medidas preventivas, cómo debemos realizar las actividades en cuanto al entorno si tenemos un paciente con COVID. Repetimos que es una enfermedad respiratoria muy contagiosa y que fácilmente, si estamos concentrados en un solo ambiente o de repente vamos a una reunión y simplemente no usamos las medidas preventivas, fácilmente podemos contagiarnos. ¿Y cómo podemos reconocer los signos y síntomas del COVID? Es muy importante. Podemos saber, podemos estar contagiándonos, pero no vamos a saber si no tenemos los signos y síntomas del COVID en una semana, en un día, y es por eso que tenemos que reconocer los signos y síntomas más frecuentes del COVID-19. ¿Cómo es? A ver, aparece con fiebre, tos y dificultad para respirar. A veces también se presenta fatiga, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, goteo nasal, náuseas o vómitos y diarrea. Y además de esto se suma la pérdida del sentido del gusto o el olfato, o a veces, muchas veces los dos, tanto la pérdida del gusto y el olfato de manera paralela. Los signos y síntomas pueden ser leves o graves. Suelen aparecer entre 2 y 14 días. Es por eso que a la persona se le pone en aislamiento por 14 días apenas aparecen los síntomas. En la cual algunas personas no tienen síntomas anteriormente en los primeros meses que apareció el COVID. Generalmente quienes tenían los signos y síntomas, las personas de riesgo, mientras que la clase media joven y joven no tenían síntomas y sin embargo habían ya pasado desapercibidos con la enfermedad. La sintomatología fue muy leve o no se sintió los síntomas y pasaron desapercibidos, pero ¿qué pasó? Estas personas empezaron a contagiar a personas adultas y personas sobre todo con comorbilidad. Algunas personas no tienen los síntomas, pero pueden transmitir el virus. Y la mayoría de las personas con el COVID-19 se recuperan sin un tratamiento especial. Sin embargo, algunas corren un riesgo más alto en sufrir una enfermedad grave, generalmente quienes son los que padecen de comorbilidad y sobre todo también relacionado a la edad, ¿no? En este caso, los primeros meses se vio con mucha frecuencia quienes acudían a los hospitales no era la clase joven ni media joven, sino simplemente la clase del adulto mayor por complicaciones. Pero ¿quiénes contagiaron a esta población? Los jóvenes, las personas que no tenían sintomatología y bueno, pues quienes sufrían las consecuencias fueron las personas de alto riesgo y muy alto riesgo. ¿Y a quiénes se les llama personas en riesgo para el COVID? A ver, quienes tienen el riesgo más alto son los adultos de edad avanzada y las personas con problemas de salud grave, como las afecciones del corazón, los pulmones o los riñones, las personas diabéticas, las personas inmunodeprimidas, personas que padecen de cáncer y la debilidad del sistema inmunitario generalmente pues se va a encontrar bajo y rápidamente esta enfermedad del COVID se le va
a atacar y si se le va a complicar. La enfermedad grave incluye neumonías y la insuficiencia orgánica, que son potencialmente mortales. Es por eso que se sumaba las muertes de alguna manera en gran concentración, en altos porcentajes, porque sufrían las consecuencias de los pacientes que se les atacaba y sufrían de estas enfermedades que estamos mencionando. Está en marcha las investigaciones sobre el tratamiento de la COVID-19 y la prevención de la infección por el SARS-CoV-2. También se llama enfermedad por coronavirus del 2019, por eso que es conocido como el COVID-19. Repetimos, aquí en un inicio fue pues el gran alerta para lo que es la clase del adulto mayor, quienes rápidamente se complicaban y morían en altas concentraciones. A medida que fue avanzando el tiempo, se va tomando las investigaciones a través de instituciones encargadas y competentes y se va descubriendo la causa y la prevención del COVID-19. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? ¿Se puede prevenir? Nos repetimos, sí se puede prevenir, ¿no? El virus. ¿Y cuáles son las sintomatologías? Generalmente aparece con una fiebre repentina, tos y dificultad respiratoria, ¿no? En algunos pacientes, secreción nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, se pierde el sentido del olfato, del sabor, ¿no? Y muchas veces también se presentan edemas en los pies o manos. Desde ahí podemos ya ver que hay un signo de alarma. Repetimos que nosotros no podemos decidir darles tratamiento en casa. Allí es donde tienen que acudir rápidamente a lo que son los hospitales para ser atendidos por especialistas. Y el otro grupo que simplemente pasaban asintomáticos. Y la latencia. Los primeros síntomas son entre 2 y 14 días y después del contagio. Ahora, es allí donde nosotros tenemos que actuar y rápidamente entrar en aislamiento para no complicar a más personas en el entorno. Y las vías de transmisión, ya sabemos que simplemente no, son gotículas expelidas por la boca y la nariz. ¿En qué momento? En el momento de toser, estornudar o simplemente estar en contacto directo, que fácilmente se pueden contagiar. Personas, superficie, persona, ¿no? El virus permanece activo en distintos materiales. Es por eso que siempre nosotros tenemos ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lavarnos las manos en todo momento. Adecuado de lavado de manos, ¿qué quiere decir? La frotación entre los dedos, que es muy importante porque no simplemente me voy a remojar las manos. Tenemos que realizar el adecuado lavado con la frotación de los dedos entrelazados y simplemente no con abundante agua y jabón. ¿Qué son medidas generales de control? Aquí podemos ver lo que es la promoción de salud y el distanciamiento. Son dos medidas de control muy importantes. En la promoción de la salud vamos a repetir siempre, en todo momento, en salud, vamos a repetir hacia la comunidad del Callao, en este caso, el lavado de manos, cubrir la nariz y boca al toser o estornudar,
Y que también tenemos que tomar en cuenta que en todo momento la mascarilla. ¿Y cómo debe ser la mascarilla? La mascarilla debe ser, haber pasado por un control de calidad. ¿Qué sucede si yo me compro una mascarilla con figuritas, que está muy bonito, pero no pasó un control de calidad? ¿Qué me asegura que yo pues no estoy protegiendo? Es por eso que es muy importante la recomendación, que son las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas que me aseguren que yo me estoy protegiendo. De lo contrario, pues estoy luciendo una mascarilla, pero no me estoy protegiendo. No escupir en el piso. Es una medida preventiva porque el escupir en el piso va a quedar la concentración de virus y las personas simplemente están expuestas. No tocarse la cara con las manos sucias. Desinfectar superficies y objetos en uso común y sobre todo, es muy importante la ventilación de la vivienda. Ventilar los ambientes es muy importante porque allí nos va a ayudar a prevenir la concentración de virus dentro del ambiente. Y hablemos del distanciamiento. El distanciamiento es muy importante. La distancia social de 1,5 metros, todos, así sea en casa, debemos tomar en cuenta que no podemos estar reunidos, concentrados, porque no sabemos ahorita quién tiene COVID o quién no tiene COVID hasta que aparece la sintomatología. Evitar el contacto cara a cara. Es por eso que ahora ya pues nos vamos a olvidar de saludarnos con beso en la cara, como habitualmente lo hacíamos. Evitar el contacto entre los trabajadores, entre compañeros. Lamentablemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir? Usar ventanillas para atención al público. Generalmente se ve en todas partes, tiene ya barrera de protección, ¿no? De alguna manera, además del uso de insumos que desinfecten el ambiente, desinfecten obligatoriamente, tienen que tener los establecimientos, las tiendas, los restaurantes y todos los establecimientos de uso público deben tener el desinfectante, en este caso, el alcohol gel, ¿no? Y el pediluvio en el piso para evitar que también al ingresar ingrese la carga de viral en los pies. Usar adecuar también los espacios de trabajo, cuidar la distancia en el transporte colectivo, como vemos, nos está cumpliendo muchas veces. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir insistiendo. Vemos los carros que están llenos de gente, las combis. Ya no podemos controlar muchas veces el cuidado que debemos tener. A veces por coger un auto, una combi, porque estamos con la hora, pero no pensamos que allí nos vamos a contaminar, nos vamos a contagiar. En una semana ya vamos a aparecer con fiebre, con una sintomatología, y donde nos concentramos, pues muchas veces en los lugares concentrados, en este caso, en los micros, en el transporte colectivo. Y publicar el foro máximo en cada área, en cada ambiente donde estemos, ya está obligado. La normativa nos explica que debemos cumplir las medidas preventivas de distanciamiento. O sea, no podemos entrar a un lugar donde realmente ya esté explicado en la puerta que cuántas personas nada más van a poder entrar. En este caso se está viendo bastante cumplimiento en la parte de los bancos, ¿no? Lo que no se ve pues en los mercados, no se ve muchas veces, donde allí es donde nosotros podemos contagiarnos. Y precauciones estándar. ¿Qué tenemos que hacer? Es el conjunto de medidas que tienen por objetivo disminuir el riesgo de transmisión,
de patógenos durante la atención de salud y provenientes de sangre y o fluidos. En este caso, en los laboratorios se han tomado medidas de bioseguridad tan importantes porque el personal está expuesto. ¿Y qué es lo que también se exige? El equipo de indumentaria de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Es muy importante porque sabemos que médicos, enfermeras, todo lo que es el equipo de salud, pues hay un alto porcentaje que han fallecido, ¿no? A consecuencia de una mala implementación de indumentaria o simplemente una mala manipulación al momento del uso de la indumentaria también. ¿Y qué es lo que está haciendo salud? Realiza lo que es la gestión importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Número 1, identificar los grupos vulnerables. El soporte psicosocial y bienestar, que también es la parte donde estamos muy sensibles, y el soporte psicosocial y bienestar es muy importante. Los protocolos de manejo de casos, que tenemos que saber cómo están los protocolos, cómo se maneja el tratamiento del COVID. Y esta parte que tenemos que también, de alguna manera, educar a la población cómo debe manejar un caso de COVID en casa. Y la vacunación que por fin se está iniciando, que de alguna manera está ya en todo lo que es el transcurso de llegar a toda la población, que de alguna u otra manera ya hay una esperanza de vida, ¿no? Para lo que es el control del COVID en la población. Estas medidas comprenden, hablemos nuevamente, la higiene de manos, uso de elementos de protección personal, que son los CPPs, en este caso en la comunidad, en la población, es muy importante el uso de la mascarilla y que sea una mascarilla de control, una mascarilla que de alguna manera nos sirva de protección. El manejo de materiales de cortopunzantes, que también se está tomando en cuenta, en este caso en hospitales. El manejo adecuado del ambiente y de los residuos. En el hogar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar adecuadamente los residuos comunes en bolsas cerradas y eliminarlo hacia lo que es el recolector de la municipalidad. La esterilización y desinfección de los dispositivos, que es normado y se exige los parámetros de calidad, que tenga un buen control en los hospitales para que garantice la atención de calidad hacia los pacientes de COVID. En cuanto a lo que es también las medidas preventivas en los dispositivos, tanto paramédicos y hospitalarios. Y la limpieza, tanto de un hospital como de un hogar, debe ser permanente. Con desinfectantes, eso nos va a ayudar a que el virus es muy sensible y fácilmente, con una concentración en el hogar, que hagamos una concentración adecuada de agua y lejía, vamos a aliviar y vamos a bajar el porcentaje de concentración de virus en nuestro hogar. Y cómo no significa que yo puedo tener una alta concentración de lejía. Mientras más lejía le echo al agua, voy a matar más el virus. No, al contrario, lo voy a hacer más resistente en el ambiente. Y voy a perjudicar también mis vías respiratorias porque voy a usar mucha concentración de este insumo. Entonces, ¿qué necesitamos? Simplemente 2 gotitas de lejía por cada litro, porque ya recuerda que el agua ya viene con un porcentaje de cloro. Entonces vamos a adherir simplemente 2 gotas por cada litro y vamos a eliminar el virus que necesitamos que está dentro del ambiente.
y aseguramos la desinfección del hogar. Aquí vamos a ver cómo vamos a lavarnos las manos. A ver, en casa ustedes pueden hacer la práctica que debe durar. No me voy a remojar y voy a salir y simplemente un adecuado lavado de manos debe ser de entre 20 a 30 segundos. Puede ser con agua o con alcohol gel. En este caso, por ejemplo, en los mercados, en la entrada a los centros comerciales o en los bancos, nos brindan el alcohol gel. ¿Qué tenemos que hacer? Igual simular como si estuviésemos lavándonos las manos, frotarnos, entrelazados los dedos y ¿cuánto tiempo? 20 a 30 segundos. Bien. La higiene de las manos es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales y evitar las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Incluye higienización que puede ser con alcohol gel o con agua y jabón. Bien. Acá tenemos cómo debemos de lavarnos las manos. Primero, remojar nuestras manitos con agua. Luego, colocarnos el jabón y empezar a frotar entre dedos y viceversa. Luego, agarrar los dedos, frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra mano. Muy bien. Entonces, simplemente sigamos los pasos que sí repetimos que los debemos hacer en 20 segundos, ya sea con alcohol gel o con el agua y jabón. Las medidas, los pasos deben ser igual, en un tiempo de 20 a 30 segundos. En los hospitales, también, si el familiar o la persona que está hospitalizada debe ver que el personal debe haberse hecho la higienización de las manos para una buena atención. A esto se le llama atención con calidad. Asegurar la higiene de las manos frotados con agua y jabón. Repetimos, esto siempre lo vamos a repetir. El uso de elementos de protección personal está normado a través del Ministerio de Salud, donde exige que el personal de salud debe utilizar una indumentaria de protección para protegerse la misma persona, protegerse el médico, protegerse la enfermera, pero también va a servir para proteger al paciente, ¿no? Entonces acá es importante la indumentaria de protección y el paciente o la persona que acuda al hospital igual tiene que ir con su mascarilla de protección. ¿Y cómo debemos hacer acá los niveles de atención? El nivel muy alto está considerado como una atención directa de casos sospechosos y o confirmados de COVID expuestos a aerosoles, procedimientos de laboratorio. Acá en este caso se considera muy alto, por lo que el especialista tiene que utilizar su indumentaria de protección porque tiene que tomar la muestra directamente al paciente, ¿no? Donde allí le va a toser al momento de tomar la muestra, entonces por ello que es muy importante y está considerado como muy alto riesgo. El nivel medio es aquello que requiere contacto frecuente a menos de 1,5 metros con el público o con una persona infectada con COVID. En este caso, aquí entran los médicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a tener que examinarlo directamente al paciente y está en el riesgo medio. El nivel alto es el riesgo potencial de exposición a casos sospechosos y confirmado. No se encuentran expuestos a aerosoles, ¿no? Esto es acá, en este caso igual la enfermera, el personal técnico que tiene que atender al paciente con COVID. Y el nivel bajo, pues no requiere contacto con personas, establece barreras físicas para el trabajo, es por eso que se ha
se ha dividido en niveles de riesgos y de igual manera podemos dividir nuestros niveles de riesgo en casa. Si realmente no tenemos un ambiente adecuado, cómo debemos mejorar y evitar las concentraciones de personas dentro de ese ambiente, permanecer en espacios libres para evitar ser contagiados unos a otros. El equipo de protección generalmente, ¿qué va a hacer? Va a ser simplemente el traje de protección biológico. El N95 es un respirador que se le da al personal profesional para que atienda al paciente con COVID. Los protectores, que es el protector de lente, protector de lentes, son protectores que además no reemplaza al protector facial. Simplemente va a utilizar en este caso obligatoriamente el personal profesional que atienda directamente al paciente, y también está incluido aquí lo que son el ginecobstetra, las obstetras que directamente están atendiendo los partos directos, ¿no? El uso de guantes, muchas veces pues anteriormente se veía todas las personas que empezaban a usar guantes en las calles, y de repente pues por allí se hizo lo que es la investigación de casos donde realmente en vez de proteger se sumaba la concentración en los guantes y el riesgo iba creciendo, ¿no? Es por eso que ahora ya no se usan los guantes, que lo único que vamos a hacer es el lavado de manos. Simplemente es la única solución que podemos dar para reducir la carga viral. Aquí el número 3 es la limpieza y la desinfección. También está normado a través de la norma 972 que salió en el 2020, donde allí nos explica que los ambientes de mayor concentración, ¿dónde son para la atención de COVID? Son los hospitales, los establecimientos de salud de menor riesgo, pero en los hospitales quienes van, todas las personas que adolecen ya y que tienen el malestar. Y para ello, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un programa de desinfección de los ambientes. Tanto vamos a proteger al personal de salud como a los pacientes. Sabemos que pues nos da ya miedo acudir a un hospital porque pensamos que allí nos vamos a contagiar. Y a veces ha sucedido eso, pero es por ello que el MINSA, el Ministerio de Salud, ya cuenta con lo que es la norma del 972, que donde realmente obliga para cumplir con la desinfección de ambientes con unas altas concentraciones de agua y lejía u otros desinfectantes que garanticen la eliminación de los virus, especialmente el virus del COVID-19. ¿Y qué es lo que más, además de concentraciones de líquidos, también utilizamos para desinfectar los ambientes y las manos? En este caso es el alcohol gel. O soluciones desinfectantes para utilizar lo que son los muebles. En este caso podemos utilizar un detergente enzimático, o también podemos utilizar una solución de lejía, jabón líquido y papel toalla. El papel toalla es obligatorio. Ya no podemos utilizar toallas reusables. Son papel toalla de primer uso, simplemente. De ahí que se van a tener que desechar y después de lavado de manos. El detergente enzimático, soluciones de hipoclorito de sodio, generalmente al 1%, que no exceda el 1%, porque repito, aquí los virus se pueden hacer resistentes si utilizamos concentraciones inadecuadas. Los paños y trapeadores para la limpieza y desinfección de superficies y ambientes también deben ser adecuados. Los tachos para la basura deben contener un tachito, debe contener una bolsa, de tal manera que cuando ya se tiene que eliminar al carro recolector, solamente se va a coger la bolsa,
se va a amarrar y se va a disponer hacia el recolector. De tal manera que el tachito o el dispensador no llega a tener contacto o no sale de la casa o no sale, en este caso, de un hospital, y vamos a evitar el contagio o la contaminación por virus. Y las bolsas de basura por cada tacho para el desecho de los residuos simplemente son eliminados y es la facilidad que podemos hacer. Y también la limpieza programada, en este caso hay zonas, localidades que se organizan y no solamente realizan la desinfección interna, sino también la desinfección de las calles, que de alguna manera va a ayudar a reducir la carga viral tanto internamente en los ambientes, en las viviendas, como en las calles. Y también debemos considerar mucho aquí la sensibilización de prevención en las personas, en la comunidad, en donde nos encontremos, tenemos que estar sensibilizados. Pero todavía se ve un porcentaje resistente que realmente, a pesar que vemos las altas porcentajes de mortalidad por COVID, seguimos concentrándonos en fiestas, seguimos concentrándonos en reuniones, no utilizamos el uso adecuado de la mascarilla, lo utilizamos simplemente tapa la boca, no tapa la nariz, o simplemente estamos consumiendo alimentos en la calle y bajándonos la mascarilla. Entonces acá viene lo que es el programa de sensibilización a la comunidad, que de todos debemos ser conscientes que si esto nosotros no cumplimos con las medidas preventivas, la pandemia va a seguir y no va a tener ese impacto que toda la población deseamos. ¿Y cómo prevenir el coronavirus? Simplemente hay 5 pasos para protegerse del COVID-19. 1, repetimos y vamos a seguir repitiendo en lavar las manos adecuadamente, frecuentemente utilizando agua y jabón o solución de alcohol. Donde nos encontremos, en el lugar donde nos encontremos, todos ya debemos tener los hábitos de lo que es el lavado de manos tanto con jabón, agua y jabón y alcohol. 2, mantener el distanciamiento social de por lo menos 1,5 metros de persona que presenten sintomatología de resfriado o gripe y evitar lugares concentrados de personas que concurren a reuniones. De alguna manera, como repito, puede haber personas asintomáticas y simplemente pues vamos a ser contagiados y en una semana podemos tener ya la sintomatología, el malestar y que además llevamos el virus a casa. Evitar tocarse, ¿no? Tocarnos la boca, tocarnos el rostro con las manos, así como superficies potencialmente contaminadas. Pasamos manijas, imagínense en el carro, cogemos todo lo que es rápidamente lo que es los asientos, las barandas donde vamos a cogernos, pero cuántas personas también se han cogido de allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer inmediatamente? Llegar a casa, lavarnos las manos. Llegar al trabajo, lavarnos las manos. Estar donde estemos, desinfectarnos las manos con agua y jabón o simplemente con la facilidad que tenemos con el alcohol gel. Toser o estornudar, siempre debemos cubrirnos la boca y nariz con un pañuelo descartable o con el codo, evitando usar la mano. Eso es ya una costumbre que tenemos que tener de ahora en adelante. Si anteriormente no lo hacíamos, ahora sí tenemos que hacer, porque de esta manera
vamos a prevenir el riesgo de multiplicación de los contagios que se está dando. Y simplemente, si tienes síntomas ya como fiebre y dificultad para respirar, no te alarmes. Quédate en casa y busca información y simplemente, si sigue las complicaciones, acude al establecimiento de salud más cercano, ¿no? Simplemente esas son las recomendaciones que de alguna manera el COVID se puede prevenir. Se puede prevenir, pero aquí tiene que ser de alguna manera global. Todos tenemos que participar, amigos. Todos tenemos que ser conscientes, sensibilizarnos y ver que de alguna manera, de acá a un tiempo, ya el COVID será historia. En el establecimiento de salud, la atención a los pacientes siempre se está dando con lo que es el uso de mascarilla, el control de temperatura y el reporte oportuno de sintomatología. Se están llevando a cabo los controles tanto en la comunidad a través de lo que es el sistema de su salud, que está llevando lo que es el control, de alguna manera virtual, que se está llevando el control de todo lo que es la población, tanto que pertenecen al e-salud como los que tienen el SIS, que pertenecen al Ministerio de Salud. Aquí la vigilancia es permanente y también la población tiene que reconocer los signos de alarma para poder evitar complicaciones posteriores. En los hospitales y en el hogar tenemos que tener buena ventilación. El distanciamiento, no olvidemos, es de 1,5 metros. En los ambientes ventilados nos va a ayudar y sobre todo si tienes sospecha que tienes sintomatología o te has tenido contacto con una persona que ya está con COVID, tienes que acudir para hacerte la prueba en cualquier establecimiento de salud. Y además, los medios de difusión también nos ayudan muchas veces a hacer el efecto multiplicador, tanto en la localidad o en toda la comunidad. Es muy importante no alarmar a la comunidad, simplemente repetir las medidas preventivas, ¿no? La capacitación por Zoom, en este caso, el gobierno regional está realizando una actividad muy importante en bien de la población del Callao, repitiendo las medidas preventivas y tenemos que seguir insistiendo, repetir y repetir el lavado de manos, las mismas palabras. ¿Por qué? Porque necesitamos concientizar a la población. Necesitamos de alguna manera que la población esté sensibilizada, que estamos viviendo un problema de salud pública, un problema que va a depender mucho de la voluntad de todos. Facilitar medios para responder inquietudes con respecto al COVID-19 a través de las líneas de teléfono. Reuniones virtuales, que es lo que se está priorizando hoy en día, las reuniones, las capacitaciones virtuales que todos estamos recibiendo de alguna manera u otra esta facilidad a través de este medio. Repetimos medidas preventivas, puntos de concentración, alejado de los lugares de consumo de alimentos, los residuos sólidos, los residuos comunes deben estar tapados con un tachito con bolsa y con tapa, de tal manera que vamos a evitar el incremento del virus dentro de la vivienda o dentro de un establecimiento. Repetimos, evitar aglomeraciones al ingreso y salida del trabajo o en el mercado. Simplemente, si vamos al mercado, evitar la concentración y utilizar los desinfectantes adecuados
que no tienen que ser desconocidos, desinfectantes conocidos y en concentraciones adecuadas. En cada lugar ya vemos un dispensador al ingreso de cada establecimiento donde acudimos. Es muy importante tener los hábitos ya de desinfectarnos las manos. Muchas gracias. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.